Primera de Corintios 6:19. Vamos a continuar con esta serie de estudios llamada La morada de Dios. Y en esta serie hemos estado mirando el templo de Salomón, pero cómo es que puede aplicarse a nuestra vida. Entonces, entendemos que el templo del Antiguo Testamento era donde Dios vivía. El templo del Antiguo Testamento era, si tú quisieras encontrar o escuchar a Dios, experimentar su presencia, tenías que ir al templo. La presencia de Dios estaba en un lugar específico. En esencia, si tú preguntabas dónde vive Dios, gente te diría, vive ahí. En ese lugar es donde tú debes de alabar, de buscar, de experimentar su presencia. Un lugar en Jerusalén. Entonces, el templo era el lugar principal de adoración a Dios, en donde Dios se le reveló a su pueblo y donde Dios en esta mañana de alguna manera habló a sus sacerdotes. El templo era un lugar santo y Dios dio instrucciones acerca de cómo se construiría y acerca de cómo se amueblaría. Pero hoy es lo tremendo para nosotros. Si tú eres un creyente, la Biblia nos enseña que Dios vive en ti. Le decíamos que en el Antiguo Testamento era físico. Lo que era físico en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo Testamento. Se construyó el templo con todos los adornos, con todas las cosas valiosas que había dentro de él. Un templo inclusive en donde la reina de Sabá lo miró y quedó pasmada de su belleza, de su riqueza. Un templo, el orgullo de los judíos. Un templo, el orgullo de Israel. Pero le decía que ahora la escritura nos dice que usted y yo somos el templo de Dios. En el Antiguo Testamento, en esta mañana nos presenta la imagen acerca para comprender la morada de Dios en nosotros. Entonces, lo que es físico en el Antiguo Testamento se vuelve espiritual en el Nuevo Testamento. Por eso dice 1 Corintios 6:19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta declaración, hermano, tuvo un gran significado y representó algo importante para los primeros creyentes. Ellos entendían que esta declaración les daba una comprensión reverente sobre sí mismos. ¿Dónde reside Dios? ¿Dónde reside el Espíritu Santo? En mí. ¿En dónde está el templo? Dentro de mí. Ellos entendían que eran como el templo de Salomón. Así que hoy vamos a mirar, vamos a pensar en Dios llenando el templo. Vamos a mirar en primer lugar Dios, su divina presencia. Hasta ahora hemos examinado, y quisiera que usted llevara la secuencia y que se recordara lo que hemos platicado, porque esto representa bendición para su vida. Miramos en primer lugar construyendo una vivienda, construyendo un templo, pero dentro de nosotros. No en un lugar en Jerusalén como lo construyó Salomón, pero un lugar dentro de nosotros en donde debe de habitar la presencia de Dios. Construir un templo para Dios, pero dentro de ti. Y después mirábamos acerca de los tesoros valiosos dentro del templo, los vasos de honra, cosas valiosas dentro del templo. Y después el servicio pasado miramos acerca de la dedicación del templo. Entonces ya no somos dueños de nosotros mismos. Dios es nuestro dueño. Ya no debemos de hacer lo que se nos da la gana hacer, sino que ahora debemos de obedecer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, hoy vamos a mirar la respuesta de Dios si usted dedica su vida para que el templo, para que el Espíritu Santo habite dentro de usted. En la siguiente parte de la historia del templo, Dios respondió con una manifestación visible, porque Él eligió establecer su nombre y presencia en el templo que construyó Salomón. No era un edificio,
No era un lugar sin vida, sino que el templo de Salomón fue construido de tal manera que la presencia de Dios llenó el templo. Y la gente que estaba allí podía mirar visiblemente la manifestación de Dios. Primera Reyes 8 del 10 al 11 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Dios llenando el lugar que él había elegido para establecer su presencia. Dice la Biblia que una nube llenó la casa del templo. Era tan densa que no podían continuar ministrando. Esta fue la respuesta de Dios al edificio que construyó Salomón. Esta fue la respuesta de Dios a su mobiliario, a su dedicación. Segunda de Crónicas 7, 1 al 3 dice: cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Y los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria había llenado la casa del Señor. Cuando los hijos de Israel vieron cómo descendía el fuego y la gloria del Señor sobre el templo, se inclinaron hasta el suelo sobre el pavimento y adoraron y alabaron al Señor, diciendo: porque Él es bueno y porque su misericordia permanece para siempre. Otra documentación en esta mañana que Dios dio fue una respuesta visible, y Él decía: habitaré aquí. Ahora, esto no era algo nuevo. Por años la presencia visible de Dios estaba en el tabernáculo. Moisés construye el tabernáculo, pero el tabernáculo se movía conforme Dios le decía. Se movía la nube y movían el tabernáculo. Después se movía la nube y una vez más movían el tabernáculo. Y ahí es donde habitaba la presencia de Dios. Pero se construyó el templo, y ahora la presencia de Dios pasó del tabernáculo al templo. Entonces, Éxodo 40, del 34 al 35 dice: entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y Moisés no pudo entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube reposaba sobre él, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y cuando la presencia de Dios y la gloria de Dios llenaba el tabernáculo, dice que durante los siguientes 400 años, hasta el templo de Salomón, el tabernáculo permanecería como el lugar de la morada de Dios. 400 años. Los judíos miraban visiblemente la presencia de Dios sobre el tabernáculo, y después miraban la presencia de Dios, la manifestación de Dios en el templo de Salomón. Entonces necesitamos pensar: ¿por qué envió Dios una manifestación visible? Obviamente porque esa era su elección. Pero también en esta mañana, estas manifestaciones se convirtieron en puntos de referencia para el pueblo de Dios. Dios eligió deliberadamente en esta mañana morar en el templo. Pero si lo miramos de una manera para nosotros, aplicado en nuestras vidas, Dios eligió deliberadamente morar en ti. Dios dijo: está bien, construyame el templo, y ahí voy a habitar, en el templo de Salomón. Pero ahora usted y yo somos el templo, y deliberadamente usted y yo de alguna manera somos afortunados. Tenemos la gracia de Dios. Dios ha decidido voluntariamente o deliberadamente morar en nosotros. La nube y el fuego dieron validez al templo. Dios vive ahí. ¿Cómo lo sabían? Porque lo miraban. Porque miraban en esta mañana cómo es que la gloria de Dios descendía sobre el templo. Entonces, Dios estaba disponible para encontrarse allí con gente en el templo. Dios dispuesto a ayudar, Dios dispuesto en esta mañana a hacer algo con la gente que se acercaba a su presencia. Entonces, fue después de esta manifestación que Dios le habló a Salomón acerca de su disponibilidad en ese lugar. Segunda de Crónicas 7:12. Entonces el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. He escogido estar disponible en este lugar. Segunda de Crónicas 7:15. Ahora mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar.
Y en otras palabras, es como si Dios le estuviera diciendo a Salomón: dile a la nación que estoy disponible para quien venga a buscarme a este lugar. Estoy disponible, estoy abierto, estoy dispuesto a ayudar. Y Dios le está revelando a Salomón un pacto confiable. Segunda de Crónicas 7:16: porque ahora he escogido y santificado esta casa para que mi nombre esté ahí para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Entonces, seguramente la confianza de Salomón sería esta: miramos a Dios. Su gloria llenó el templo como una nube y descendió fuego sobre el templo de Dios. Entonces, si miramos a Dios, si el Señor descendió con su gloria y su presencia, entonces podemos confiar que Él está aquí. Podemos depender de Dios porque Dios está aquí. Entonces, esto es importante para nosotros porque esta es una imagen de usted y yo. Como templo de Dios, Dios tiene la intención de llenar este templo, pero el templo es usted y yo. Dios tiene la intención de encontrarse contigo. Dios tiene la intención de manifestar su gloria y su poder en tu vida en esta mañana. Entonces, no necesariamente en esta hora Dios quiere que usted y yo, hermano, entendamos esto, sino que experimentemos o que podamos mirar su poder. Vamos a mirar en segundo lugar, presencia divina de Dios en nosotros. Entonces, usted y yo necesitamos entender que Jesús es nuestro punto de referencia, porque todo en el Antiguo Testamento apuntaba a Jesús y se cumplió. Lucas 24:27, y comenzando por Moisés y todos los profetas, les explicó en todas las escrituras lo que se refería a él. Después de la resurrección, Jesucristo en esta mañana fue a animar a los discípulos desanimados y les expuso el Antiguo Testamento y cómo es que eso se aplicaba a él. Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que les había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Aparentemente, él les expuso sobre las escrituras del Antiguo Testamento y continuamente les hablaba acerca de ello. Así que con eso en mente, sabemos que Dios llenó a Jesús con su poder. Sabemos que Jesús en esta mañana hizo referencia a su cuerpo como un templo. Juan 2:19, Jesús respondió y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:21 estaba hablando del templo de su cuerpo. Entonces miramos cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y notó que Dios era identificable, notó que Dios lo llenó. Dios dio una manifestación visible de él. Marcos 1:10, y al instante subiendo del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Una manifestación física en esta mañana, explicada de la mejor manera posible. El Espíritu de Dios o el poder de Dios llenó a Jesús. Esto fue observado por los presentes. Juan 1:32, y Juan dice, dio testimonio diciendo: me vieron descender el Espíritu del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él está diciendo, y los que estaban ahí, miramos cómo la presencia de Dios visiblemente descendió sobre Jesús y lo llenó. La presencia de Dios llenó con poder a Jesucristo. En Marcos 1:11, una segunda manifestación. Entonces vino una voz del cielo, Dios hablando y declarando estas palabras audiblemente. Gente que estaba ahí escuchó como una voz del cielo decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Una voz audible que está validando el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:34, y yo he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Entonces, lo significativo es que Juan el Bautista dijo que es a través de Jesús que nosotros seremos bautizados con el mismo Espíritu Santo y fuego. Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, por el que viene en pos de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar, pero él te bautizará con Espíritu Santo
y fuego. Juan 1:33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre que envías que el Espíritu desciende y permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dios le está hablando a Juan el Bautista y le está diciendo algo más grande a través de Jesucristo. Él está bautizando en agua, pero dice: pero Jesús va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Tal vez Juan el Bautista estaba leyendo las escrituras de Joel 2:28, que dice: y sucederá después que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La presencia de Dios derramando sobre toda carne en esta mañana. Entonces, esto se trata del poder de Dios en acción en la vida de los creyentes. En otras palabras, si Dios llena tu vida, tienes poder. Si Dios llena tu vida, tienes autoridad. Si Dios llena tu vida, tienes el respaldo de Dios. Si Dios llena tu vida, la presencia de Dios está en ti. Y podemos en esta mañana causar que Dios haga un milagro en nuestras vidas en esta hora. Es la acción de Dios en la vida de los creyentes. Pero no era solamente Juan hablando de esto. Jesucristo también habló de estas mismas cosas. Juan 14:16: y orará al Padre y Él te dará otro ayudador para que permanezca contigo para siempre. Alguien ayudarnos. Pero no puedes ir a buscarlo a Jerusalén, sino que donde tú estás, Él te puede ayudar. Donde tú te mueves, Él se puede mover. Donde tú estás, Él se puede involucrar. Se puede involucrar en tu trabajo, se puede involucrar en tu casa, se puede involucrar en tu familia, se puede involucrar en tu negocio, en tus finanzas, en tu salud, en tu mente, en tu corazón. Se puede involucrar en lo que sea. Y después Juan 14:26 dice: pero el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Juan 15:26: cuando venga el abogado, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que sea del Padre, Él dará testimonio de mí. Entonces, esta promesa se cumplió en Hechos. El templo era la sombra y Jesús era el cumplimiento. Y miramos en esta mañana que usted y yo cosechamos ese beneficio. Hechos 1 del 4 al 5: y estando reunido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: habéis oído de mí, porque Juan verdaderamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Él les está diciendo: quédate hasta que recibas poder. Quédate ahí hasta que recibas poder. ¿Para qué Dios te trae a la iglesia? ¿Para qué Dios te trae a este lugar? Para que recibas poder, para que seas lleno de la presencia de Dios y puedas enfrentar tus problemas y puedas enfrentar tus necesidades y Dios pueda moverse en tu vida. Quédate ahí hasta que recibas poder. El detalle es que muchos no se quedan, se van antes de que venga el milagro, antes de que venga el poder sobre tus vidas en esta mañana. Entonces, estar lleno del poder de Dios era parte del plan de Dios, al igual que lo era para el tabernáculo y para el templo. Hechos detalla una manifestación observable y audible en Hechos 2 del 2 al 4: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban ellos sentados. Entonces se les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y uno se sentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Un llenado observable, identificable del poder de Dios, como cuando el fuego llenaba el templo. Esto se cumplió cuando decía Joel 2 en esta mañana, y Pedro está declarando esto que era profetizado con anterioridad. Pero no fue un trato único. Esta manifestación llenó de poder continuo el templo. Hechos 8:17: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo Pedro y Juan, y orando por los creyentes, Dios descendió con poder sobre aquellos que les imponían las manos. Hechos 19:6: y cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Aquí miramos otro ejemplo del poder de Dios depositado y una manifestación identificable de la presencia de Dios.
Tito 3:5, Pablo escribe y dice estas palabras: Él nos salvó no por las obras de justicia que habíamos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento del nuevo nacimiento y la renovación del Espíritu Santo. En otras palabras, Pablo está diciendo: el poder de Dios puede obrar en ustedes. Si esto fue cierto para el tabernáculo, si esto fue cierto para el templo, si esto fue cierto para Jesucristo, esto fue cierto para la primera iglesia, de la misma manera tiene que seguir siendo cierto que el poder divino de Dios está en nosotros. La presencia de Dios, primero, en el tabernáculo. Después se pasó al templo. De ahí se pasó a Jesús. De Jesús se pasó a la primera iglesia. Y después los apóstoles se encargaron de que esos beneficios se pasaran a nosotros. La presencia de Dios, habitando el poder de Dios dentro de nosotros. Por eso decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quién llenó el tabernáculo? ¿Quién llenó el templo? ¿Quién llenó a Jesús? El Espíritu Santo en esta mañana. Y Él está disponible para quien quiera, para quien lo desee. Dios quiere en esta mañana que tengamos ese poder en acción en nuestras vidas. No que esté pasible, pero haciendo algo en nuestras vidas. Marcos 16, 17, 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren algo mortal, de ninguna manera les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El poder de Dios en acción. Poder mirar el poder de Dios, la manifestación de Dios. Juan 14:12 dice: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y obras mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Obras o actos milagrosos. 1 Corintios 2:7: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho en esta mañana a todos. Los dones del Espíritu Santo nos ayudan a mirar a Dios. Entonces, todo esto está apuntando a un poder identificable que puede obrar en nosotros. No es suficiente decir: Dios vive en mí. Pero ¿cómo podemos saber que Dios vive en mí? Mirando su poder, experimentando las cosas que Él puede hacer en esta mañana. Entonces el poder validará lo que decimos y atraerá a la gente a Jesús para que Dios pueda llenar y expandir su templo. 1 Pedro 5: ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no vamos. El poder de Dios móvil. Entonces, el problema con el templo era que estaba estacionado. Era un edificio y se quedaba en un lugar. Si tú querías buscar a Dios, tenías que ir a un lugar de Jerusalén. Estaba estacionado. Estaba en un lugar específico únicamente en esta mañana. Entonces Dios vivía ahí y se quedaba ahí. Entonces este era uno de los beneficios del arca y el tabernáculo. Se podía mover, pero el templo no se podía mover. Entonces tenemos a Jesús y todos los hechos milagrosos de su vida y de su ministerio, pero también de la misma manera en un lugar. Incluso comprendíamos esas limitaciones. Juan 14:12: de cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y obras mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. El número, como Jesucristo estaba hablando, él mismo decía: el número de obras será mayor, porque el Espíritu estará trabajando en más lugares. Gente quería recibir un milagro, como la mujer del flujo de sangre que pasó Jesús. Digo, si tan solamente tocar el borde de su manto. Tenían que ir a donde estaba Jesús. ¿Se querían ser sanados? Tenían que ir a donde estaba Jesús. Pero Jesucristo está diciendo: ¿sabes qué? El Espíritu estará trabajando en más lugares, no únicamente en Israel. El Espíritu Santo puede estar trabajando en todo el mundo. Juan 16:7: sin embargo, les digo la verdad, te conviene que me vaya, porque si yo me voy, el ayudador vendrá a ti. Pero si me voy, se los enviaré. Esto es lo tremendo del templo siendo nosotros. La presencia de Dios puede estar en muchas personas y en muchos lugares a la vez.
Obras más grandes simplemente significa más grande en número, expandiéndose por toda la tierra. Ahora Dios puede estar presente en su colonia. Ahora Dios puede estar presente en su escuela, en su universidad, en su trabajo, en su familia, en sus amigos. Lucas 15, 5, 17, un día estaba enseñando y había algunos fariseos y maestros de la ley sentados ahí, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba presente para que Él realizara la sanidad. ¿Por qué estaba presente en esta mañana? Porque el poder de Dios estaba en Jesús. Lucas 4, 17 y 18, y le fue dado el rollo del profeta Isaías, y desenrolló el rollo y encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Dios. El Espíritu de Dios en ti lo hace móvil por toda la tierra. Entonces, ahora con el cuerpo de los creyentes se puede lograr más. La salvación se expandió, el discipulado aumentó, la curación se multiplicó en todo el mundo para todos los que creen. Romanos 10:13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Con el móvil espiritual en esta mañana de Dios, esto significa que Él puede reunirse con nosotros en cualquier lugar. Dios puede reunirse con nosotros en este lugar. No necesariamente ir a Jerusalén, no necesariamente ir al tabernáculo, pero el Espíritu de Dios puede descender en este lugar y usted y yo nos podemos reunir con el poder de Dios en esta mañana. Esto nos trae esperanza. Mateo 28, 20, y he aquí yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Dios nos está alentando en esta mañana que en todo momento Dios puede estar con nosotros. Gente separada de la iglesia, gente perseguida, la presencia de Dios puede estar con ellos. Mateo 18, 20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Y es la confianza que nos da el Señor en esta tarde, porque aunque estoy ausente en la carne, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, gozándome de ver vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Jesús. Dios se goza cuando usted y yo nos reunimos en su nombre, y si se goza, derrama su poder, derrama su presencia. Él está con nosotros. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Dios se reúne con nosotros en cada servicio. En cada servicio Dios nos visita. En cada servicio Dios quiere involucrarse. Dios quiere hacerse algo. Nos conectamos con Dios. Nos conectamos con el Espíritu Santo en esta mañana. Y Dios es fiel y se reúne con nosotros. Por ejemplo, en el tiempo de la pandemia no podíamos reunirnos en las iglesias, pero se grababan los servicios o se transmitía en vivo. Y gente, simplemente, algunos eran tan fieles a Dios que se cambiaban, que se ponían su saco y su corbata y se sentaban a escuchar la palabra de Dios como si estuvieran en la iglesia, como si estuvieran en el templo. Y Dios seguramente se agradaba de eso en esta mañana y los visitaba. ¿Sí me entiende? A veces se transmitían servicios exclusivos en esta mañana en vivo, pero personas se vestían para la iglesia y cantaban las alabanzas en su iglesia, en su casa, y alababan a Dios en su casa, y oraban a Dios en su casa. Establecían espacios para hacer un altar en sus hogares. Y personas se salvaban inclusive mirando una transmisión en vivo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. El poder de Dios es móvil, se puede mover en esta mañana. Entonces, yo no sé, quizás esta mañana usted esté enfermo en su cuerpo. Quizás usted esté experimentando estrés financiero. Quizás usted en esta mañana esté experimentando preocupación, tensión, ansiedad. Tal vez en esta mañana usted está cansado, desanimado. Dios puede reunirse con nosotros. Inclusive si llegan a mirar esta transmisión, Dios puede reunirse y hacer un milagro. Usted puede decirle a Dios: haz un milagro en mi vida. Estrés financiero, enfermedad, ansiedad, angustia, persecución,
problemas, dificultad, hijos, cónyuge, esposa, enfermedad, lo que sea, Dios puede reunirse con nosotros y manifestar su poder visiblemente en esta mañana. ¿Alguna pregunta?